Bueno, lo que quería contar en estos minutos, modelización, redes sociales y ChatGPT, cómo integrar la tecnología en la educación y el recorrido propuesto en estos minutos, algunas cuestiones de contexto y puntos de partida muy fugaces, ideas casualmente para enunciar propuestas, lo voy a hacer desde la educación matemática, experiencias y propuestas que hemos realizado entre modelización, ChatGPT, redes sociales, cómo se están utilizando y algunas reflexiones finales hacia la última parte de la media hora. Y estas piezas de rompecabezas quiero que se vean articulados, las voy a cruzar siempre con didáctica, básicamente didáctica de la matemática. Voy a ir rápido en esta presentación como para que queden esas ideas y en la jerga de la tecnología actual uno diría por dos la velocidad en la cual voy a estar hablando. Así que vuelta de página y empezamos con algunos puntos de partida. Y esto para mí es importante en cada una de las exposiciones que me pueden escuchar, voy a estar insistiendo porque para mí es fundamental el sistema de creencias de los profesores porque eso me dice mucho de cómo van a integrar la tecnología y cómo se van a ver las clases. Si me centro en matemática, hay veces puedo pensar que la matemática puede ser una ciencia donde lo único que tengo que enseñar es procedimientos, técnicas y algoritmos. El alumno aprende ejercitando solo esa imagen en blanco y negro que tengo de la izquierda. O integro la tecnología de otra manera, la imagen que tendríamos de la derecha. Casualmente esas creencias que tenemos sobre las matemáticas inciden muy fuertes sobre el modo en que nosotros creemos que se debe enseñar y aprender las matemáticas. Y obviamente los sistemas de evaluación. O puedo tomar evaluaciones como una fotografía en determinado momento, sin recursos, o sea, lápiz y papel, o pensar, no, me interesa evaluar competencias, capacidades de los estudiantes, trabajos grupales, el uso de nuevas tecnologías. Entonces eso me cambia y casualmente todo eso me da ideas, esas ideas de la clase. Y acá vamos a ir mezclando con algunas cuestiones sobre inteligencia artificial. Lo importante que hoy tenemos desde no hace mucho tiempo acceso los profesores es a la idea de inteligencia artificial y acá hago una aclaración. No es que inteligencia artificial es la panacea, se sabe todo. No, no, no. Es equivalente a preguntarle a un conjunto de profesores, como si les preguntara a ustedes aquí, puedo hacer una pregunta. ¿Cuáles son las críticas que se han reportado sobre la enseñanza de un contenido, de una ciencia en particular? Lo que va a hacer inteligencia artificial es acceder a las bases de datos que les fueron cargadas. Así que no es que lo dice inteligencia artificial y eso no admite errores. No, admite errores tanto como si nosotros objetamos o decimos algo al respecto, sacamos conclusiones en esta mañana que vamos a estar hablando de inteligencia artificial y de aplicaciones. También podríamos preguntar, y como esto accede a investigaciones, son interesantes las respuestas que brinda inteligencia artificial, ¿cuáles son los criterios a tener en cuenta para el diseño de una buena consigna de álgebra, de análisis para estudiantes? Eso va a depender el nivel de interacción que uno va a tener con inteligencia artificial, pero se pueden obtener muy buenas ideas como profesores cuando trabajamos de esta manera. Y así uno podríamos continuar con muchas preguntas más que podríamos llegar a hacer, ¿verdad? Me quiero quedar con algunas palabras claves que yo voy a estar usando en mi exposición. Por un lado, resolución de problemas. Quiero hacer la distinción entre problemas y ejercicios. Si el estudiante conoce el contenido y conoce las técnicas asociadas a ese contenido, no está resolviendo problemas, está resolviendo simples ejercicios. Ejercicios donde sabe que de antemano, si estoy diciendo, vamos a ver integrales definidas, veo todos los métodos y a continuación enuncio una consigna, yo sé que eso tengo que estar aplicando integrales, el camino es único. Entonces, en el área de educación matemática hablamos de problemas cuando ponemos en juego estrategias que no necesariamente las tengo presente de entrada. Modelización matemática, en cambio, lo que voy a hacer es un proceso, a mí me interesan los procesos que están tomados de la realidad, pero no necesariamente deben ser de la realidad, puedo tomar de la matemática misma, pero cuando uno está enseñando en carreras no matemáticas, es importante enseñar a un estudiante cómo puedo mirar un problema que se presenta en la realidad, empezar a ese problema, donde no sé casualmente qué estrategia seguir, hacer un recorte, empezar a pensar, veo la sensibilidad del modelo, qué es lo que ocurría, una primera aproximación a ello. En ese sentido me quiero centrar con modelización matemática,
que está también, tiene algunos puntos en contacto con el trabajo, con proyectos donde uno busca otras competencias y otras capacidades a desarrollar con los estudiantes, dado que en el mundo profesional formamos a profesionales casualmente para que aprendan a trabajar en equipos y entonces eso me da la posibilidad de trabajo en el aula en estas instancias. Si me vuelvo y le pregunto a inteligencia artificial, porque a veces pensamos que modelización es solo aplicar modelos matemáticos. Un problema donde de fondo está función polinómica de grado 2, lo cual no es cierto. Pero puedo usar inteligencia artificial casualmente en este momento porque va a recopilar la información que le fue cargada, qué características tiene una actividad de modelización y me va a dar detalles. Tiene que tener una contextualización, me debe estar relacionada con situaciones del contexto del mundo real, para que los estudiantes puedan ver la relevancia y la aplicación que tiene la matemática en esa vida cotidiana. Me habla de la importancia de la interdisciplinariedad y acá incluso nos pone a los profesores de matemáticas en una condición difícil que tengo que aprender de otras disciplinas. Acá no pasa con que yo te enseño matemáticas y que la vida te diga dónde se puede llegar a aplicar. No, es al revés. Y si no sé casualmente las aplicaciones de la matemática en otros contextos, puedo apelar incluso a inteligencia artificial y decir, ¿qué aplicaciones está teniendo la matemática en la ingeniería química? ¿Qué aplicaciones tiene la matemática específicamente en arquitectura? ¿Dónde se pueden desarrollar buenos problemas en arquitectura, en medicina, en informática? Tengo la posibilidad hoy de dialogar una inteligencia natural con una inteligencia artificial. Y vuelvo a recuperar esta idea no es porque no se vaya a equivocar inteligencia artificial. Se va a equivocar porque es la base de datos que tiene o no, pero yo puedo interactuar con inteligencia natural y discernir entre qué es aceptable, qué no es aceptable. Me va a decir, bueno, después de ver un problema hay que hacer una abstracción y simplificación. No puedo abordar la complejidad que tiene un problema de modelización con todas sus variables. Tengo que empezar a decir, bueno, esto es lo que a veces habitualmente vemos en matemáticas cuando le decimos a los estudiantes, supongamos que ese supongamos casualmente es un recorte que uno hace de una realidad. Acá pasa lo mismo. Supongamos que está pasando tal cosa, supongamos que va a pasar esto, supongamos que no va a haber cambios, fluctuaciones en el precio, que se va a mantener tal cuestión, se va a mantener la demanda, se va a mantener una producción. Eso es para entender casualmente un caso particular y después lo que uno es analiza la sensibilidad del modelo a decir, bueno, ya está, lo he llevado a la expresión mucho más abstracta y más simplificada, pero ahora intento entender el problema en su complejidad, entonces empiezo a ver cómo juegan el resto de las variables. Esa es la riqueza que tiene un problema de modelización. Esto es fundamental y no solo para modelización, sino para toda la instancia de enseñanza en matemática, es la comunicación y la argumentación. O sea, los estudiantes deben aprender a comunicar de manera efectiva lo que están haciendo. Y ahí al respecto les voy a mostrar solo fugazmente cómo también usamos inteligencia artificial para que los estudiantes aprendan a mejorar sus competencias de comunicación. ¿No? Y cómo puedo, así como cuando tenemos dificultades en una área, de una ciencia, una disciplina, recurro a un profesor o a alguien particular que me ayude. Acá en este momento puedo, si tengo problemas en términos de comunicación, de escritura, puedo apelar a inteligencia artificial para que me ayude y aprenda esos procesos de mejorar mi escritura y comunicación. Veamos algunas ideas para enunciar propuestas, básicamente con inteligencia artificial. Podríamos pedirle, por ejemplo, esto va a depender, hay que cargar los prompts adecuados, esto no es un curso, esto es una simple conferencia, ideas fugaces nada más, pero yo puedo decir, estoy enseñando cálculo diferencial en una variable, en una ingeniería en alimentos, podría colocar más detalle, ¿no? Habilito a inteligencia artificial que me pregunte, que me haga las preguntas de a una para hacer una interfaz, pero le puedo decir, quiero trabajar con modelización en esto, ¿qué es lo que me está sugiriendo? Y me sugiere cosas. Y entonces uno puede decir, no, no me gusta, sí me gusta, profundicemos en esta. Por ejemplo, en este caso es
enfriamiento de alimentos en un proceso de pasteurización. Y me dice, el objetivo de esta actividad es modelar casualmente el proceso de enfriamiento de un alimento durante el proceso de pasteurización. Los estudiantes deberían utilizar conceptos de cálculo diferencial para desarrollar un modelo matemático. Yo podría decir, no, pero todavía no hemos visto algunos de estos, pero ¿cómo yo podría abordarlo? Esa interfaz es riquísima porque me da una idea de cómo poder abordar actividades de modelización mucho más interesantes. Esto está en términos de competencias y capacidades, es capacidad para identificar y formular problemas que los buscamos en los alumnos. Y me dice qué pasos podría llegar a hacer. Una, por ejemplo, la investigación, que los estudiantes deberían investigar y recopilar información sobre el proceso de pasteurización de los alimentos, y si no, acceder a bases de datos, por ejemplo, que uno puede llegar a tener. Identificación de esas variables claves que afectan el enfriamiento del alimento. Empezar a construir modelos de acuerdo a la pregunta que yo me he estado haciendo. Puedo utilizar ecuación diferencial de enfriamiento, aplicar la ley de enfriamiento de Newton, realizar simplificaciones para obtener ecuaciones diferenciales. Muchas posibilidades. No va la idea de ver cómo se resuelve el problema, sino las ideas. Resolución casualmente del modelo, que puedo caer a métodos numéricos para resolverlo o no, y hay veces esto es otra dificultad que tenemos los profesores. Ah, no, yo no enseño métodos numéricos porque estoy solamente enseñando análisis en una variable, en dos variables, no quiero mezclarlo o no. Y uno dice, no debería ser así, porque casualmente cuando resuelvo modelización no puedo centrarme solo en un área. Ver la interdisciplinaridad es importante y matemática también. Análisis e interpretación de los resultados que estoy viendo y empezar a contrastarlo con los que aparecen en la bibliografía, si esto es adecuado o no es adecuado, si se corresponden con esos valores. La validación y ajuste de los modelos que estoy encontrando y empezar a verificarlos con lo que me aparece en la literatura. Y si veo que no estoy encontrando respuestas que se alejan mucho a lo reportado, entonces uno dice, ¿qué fue lo que pasó? Me lleva a volver a mirar el proceso de modelización que llevé a cabo, la presentación de los resultados que es central en todo proceso de modelización, donde uno puede ver competencias de comunicación por parte de los estudiantes en esa instancia. Y bueno, les cuento fugazmente en los 15 minutos restantes, más algunas experiencias que llevamos a cabo, casualmente siempre, interactuando con ChatGPT, que hoy en día los profesores tenemos acceso a ellos. Por ejemplo, en este contexto es tener, uno dice, yo le puedo hacer que participen los estudiantes de la experiencia. Tengo una piscina, alberca, pileta y tengo un vecino que ha realizado, ha plantado árboles y estos árboles están creciendo. Puedo saber cuál es el tipo de árbol que he estado plantando y me puedo hacer preguntas en particular. Y entre esas preguntas que uno puede hacerse es básicamente si influye la sombra de los árboles, cómo van a influir a largo tiempo en casualmente la temperatura, en qué cosas me interesa aquí que podrían ser peligrosos, digo, en un contexto real. Y lo puedo dialogar con inteligencia artificial. Y le puedo preguntar a ver si esta actividad de modelización, de cómo influye el impacto que tiene la sombra de los árboles en una pileta, si, si puede ser interesante para trabajar con los estudiantes. Y me hace un detalle de, se lo he pedido, no es que lo hace habitualmente, que me tire sugerencias, modificaciones y advertencias que debería tener para llevarlo a cabo con los estudiantes. Y me dice, bueno, primero deberíamos recolectar datos, pedirle a los estudiantes que realicen las mediciones de la altura de los árboles plantados. Uno decide después cómo puedo medir la altura de los árboles plantados, lo puedo medir hasta por la sombra que emiten los árboles, aplicar trigonometría, ahí va a estar el ingenio de cada uno de nosotros. Investigación sobre la sombra, cómo debo investigar y analizar cómo varía la sombra a lo largo del día y a lo largo del año, casualmente en la pileta, hacer observaciones y mediciones o hacer simulaciones en muchos de los casos. La modelización del crecimiento de los árboles, puedo analizar cómo crecen año a año y después cómo influyen con la sombra de los árboles con respecto a a la pileta. Puedo usar software de modelización para hacer simulaciones, GeoGebra entre ellos, Maple y muchos de los software que nosotros utilizamos. Después analizar los resultados. Esto es lo más rico y además cuando
tenemos, uno dice, qué difícil, ¿cómo voy a pensar? Porque además, si lo vemos desde el punto de vista matemático, la altura que tiene el Sol en el horizonte a la misma hora, los diferentes días del año, no es la misma, cambia. Y al mismo tiempo los árboles están creciendo. Entonces tengo que empezar a decir, bueno, ¿cómo analizo esto? Pero ahí está la riqueza de los procesos de modelización. Bueno, la presentación de resultados, que también me lo va a decir inteligencia artificial, que esto es central y el profesor no puede quitar estos espacios porque es el diálogo y cómo nos escuchamos ante diferentes soluciones que aportaron los estudiantes acá que pueden trabajar en grupos. Y si uno dice, pero ¿cómo lo evalúo con esto? Hasta en eso puedo apelar a inteligencia artificial. Le puedo pedir una rúbrica de evaluación. Puedo pedir una rúbrica de evaluación interactuando, obviamente, diciendo para qué criterios lo quiero, por cuántos niveles, o si no, sinceramente, decir no sé, sugiéreme una en particular. Para este tema, obviamente voy a tener que dar datos y habilitarlo que me haga preguntas para que me diga, bueno, trabajaron en grupos, qué aspectos me interesan más, y me puede dar así un ejemplo. Rúbrica de evaluación para el trabajo de modelización, influencia de la sombra, entonces dice, bueno, comprensión del fenómeno, un 30%, regular, regular, bueno, muy bueno, excelente, y me dan indicadores, modelización matemática, metodología y datos, por ejemplo, la presentación oral, la originalidad e innovación en la presenta. Bueno, esto que a veces es dificultoso para los profesores, me da la posibilidad casualmente de establecer estas rúbricas. Vamos a otra de las actividades. En Argentina el consumo de carne es habitual, entonces uno puede hacerse algunas preguntas y uno decía, a ver, ¿qué puedo trabajar con los estudiantes? Podría preguntar qué animal es más conveniente criar como un microemprendimiento, cuál es más rentable. Bueno, lo puedo consultar como profesor y casualmente me dice, bueno, esta actividad que está pensada para estudiantes de ciencias económicas relacionado con el momento óptimo de faena de un animal para maximizar las utilidades, me dice que es adecuada. Habitualmente siempre me dice que es adecuado lo que propongo porque siempre se comporta muy políticamente correcta la inteligencia artificial, diciéndome, felicitándome siempre en lo que estoy haciendo, así que ahí hay que ser cuidadoso si uno pregunta si me parece adecuado. Pero bueno, es como lo traigo de manera cómica y le digo, bueno, para contenidos del álgebra lineal, y me dice, bueno, aquí tienes algunas sugerencias, me dice, bueno, hay que seleccionar la raza del animal, lo cual uno sabe, hoy vienen razas, no es que existen el pollo, el cerdo, hay que recopilar datos o caer, uno sabe decir, bueno, cómo saco las curvas de crecimiento, modelos logísticos que están de fondo, eso es información que como matemático la voy a tener que tener. La modelización del crecimiento del animal, voy a reconstruir, voy a caer a modelos de crecimientos, básicamente los modelos logísticos en este caso, excepto el consumo de alimento, que el consumo de alimento debería ser un modelo creciente siempre. Y puedo ver análisis de las utilidades y puedo hacer un recorte del problema, pensar, vamos a analizar un solo animal, vamos a pensar solamente que como gastos o costos voy a tener el consumo de alimento, no voy a incorporar otros, estos recortes me lo sugiere inteligencia artificial, la optimización de las utilidades, la sensibilidad del modelo después, qué pasa si consigo un alimento que es más caro, un poco más barato, si lo que voy a estar vendiéndolo es un poco más alto el precio, un poco más bajo porque es más grande, más pequeño el animal que lo voy a estar vendiendo. Esa sensibilidad del modelo me hace cambiar mucho en los días y lo puedo controlar y cotejar con lo que dice el mercado que habitualmente se faena o se vende el animal que casualmente entra en este rango de interpretación de los resultados que uno está teniendo. Bueno, pasamos ahora en los minutos que me quedan, redes sociales y plataformas, cómo las podemos incorporar hoy en día en la enseñanza. Sabemos que hoy el mundo está así conectado, esto nos da las posibilidades hasta estar de diferentes países hoy en un workshop y casualmente es por la conectividad que tenemos a nivel mundial. Entonces, podemos apelar a esa colaboración global, conectarse con otras escuelas, con otros estudiantes de diferentes países. Eso es riquísimo para hacer proyectos colaborativos e interculturales. Puedo utilizar los foros hoy de muchas formas, porque la pandemia tuvo ahí como contraparte que todas las escuelas pudieron acceder casualmente a plataformas y acá en los foros puedo ver a los estudiantes cómo se comunican y promover casualmente competencias de lectura y de escritura.
pero tengo que ser capaz de decir, no puedo decir participe solo del foro. Pongo un ejemplo de cómo hacemos nosotros. Le decimos, bueno, participamos con la resolución de una actividad, de una consigna, pero usted tiene que dar una explicación fundamentada y acotada. No cargue un archivo completo que es difícil para leer. Explique un aspecto fundamental del problema, nada más. Pero si ya participó dando una explicación fundamentada de un problema, entonces ahora participe de otra manera, ofrezca perspectivas diferentes para una resolución de una actividad. O si no, resuelva dudas que se le pueden estar planteando a otros sobre la discusión del problema. Puede haber desacuerdos y críticas, pero siempre las tengo que estar justificando con los marcos que uno está trabajando. Compare también enfoques, porque eso significa que hemos dado un problema, imaginemos de modelización, que no necesariamente tiene respuesta única. Entonces puedo mirar entre la respuesta que dio uno, la respuesta que da otro, comparo los enfoques y digo cosas al respecto. Al profesor le va a corresponder siempre esa retroalimentación constructiva, ¿no? En el caso de inteligencia artificial, que les decimos a los estudiantes, les pedimos que antes de publicar en el foro, use herramientas de inteligencia artificial para mejorar la redacción, corregir errores gramaticales y enriquecer el estilo de los textos. Pero acá les decimos, guarda, usted lo tiene que usar para aprender cómo mejorar su escritura. No es que en un examen usted va a usar inteligencia artificial. Así que hay cosas que están a favor y en contra. Es cierto que mejora la redacción, pero debo ser perspicaz y empezar a analizar entre lo que yo había sugerido y el cambio que me hizo inteligencia artificial. Me expone a estilos diferentes de escritura, está mucho más refinado lo que suele ofrecer inteligencia artificial, entonces puedo corregir mi propio estilo, pero tengo que hacer una reflexión sobre la escritura. Si esto no lo hago, me lleva a una dependencia en la inteligencia artificial que no es bueno para el estudiante para aprender comprensión lectora ni escritura. Me inhibe el pensamiento crítico y me quita creatividad y originalidad en lo que yo voy a estar colocando. Así que ese equilibrio uno lo tiene que estar colocando. Voy a colocar así un ejemplo, no lo vamos a analizar en detalles, pero si nosotros miramos, esto ha sido algo que uno coloca el estudiante y a continuación da lo que está mejorado por parte de la inteligencia artificial. Voy a tomar la última línea. Significa que cuando la organización no produce ninguna unidad, se pierde 45.000 utilidades que se traducen en pérdida. Uno dice, está muy mal narrado. Cuando lo miro y quiero empezar a mirar acá entre lo que me pone inteligencia artificial, dice, esto implica que si la organización optara por no producir ninguna unidad, incurriría en una pérdida de 45.000 unidades monetarias. Uno dice, claro, mejoró mucho. Como yo no le puse unidades monetarias, no sé lo que son, si son euros, pesos argentinos, yen, dólares. Entonces, debo ser mirar y reflexivo entre las correcciones que me hacen y eso me ayuda en las escrituras académicas. Bien, otras cosas que me puede hacer el chat GPT es pedirle casualmente cómo podría mejorar el análisis que estoy haciendo. Para el problema que le estaba poniendo de ejemplo, me decía esto. Bueno, tenga en cuenta el contexto y el objetivo, detalles de la curva, analice la sensibilidad, análisis de riesgos, evaluación de competencias, visualización gráfica, conclusiones y recomendaciones, porque se le dijo cuál era el problema. Este es el problema, yo tengo que participar en un foro y me dice qué cosas. Entonces esto le permite al estudiante enfocarse, es como tener un profesor particular que lo ayuda, pero debe ser reflexivo el estudiante, que esto tiene que aprender, porque en una instancia de exámenes no está apelando a inteligencia artificial. Bien, otras cosas que podemos hacer es usos de blog. Los blogs educativos hoy los puedo usar porque fomenta la escritura, la investigación y el pensamiento crítico y puedo hacer rúbricas para evaluarlo. Y si no hacer las rúbricas, se las pido a inteligencia artificial que me ayude, no porque va a ser una buena rúbrica, sino porque me va a ayudar. Puedo hacer que los estudiantes hagan videos. Hoy en día los pueden subir, ponerlos de manera oculta en última instancia en YouTube y crear videos originales en un corto tiempo. Exponga la resolución de un problema o de un proyecto en no más de 5 minutos y de nuevo voy a tener rúbricas para la evaluación y si no lo sé hacer, se lo pido a inteligencia artificial.
O si no, puedo apelar, esto casualmente es una actividad que justo hoy participa, lo tengo aquí presente al profesor Jaime, cuando hemos invitado a especialistas con grupos de estudiantes de otros países. Acá estamos Colombia, Argentina, y casualmente es desafiar a encuentros virtuales donde uno utiliza las redes sociales casualmente para realizar entrevistas en línea con expertos en campos relevantes. En este caso se invitó a la profesora, la doctora Mabel Rodríguez, para hablar sobre enfoque cognitivo, por ejemplo, donde los estudiantes de la licenciatura en matemáticas de la Universidad de Sucre casualmente participaban. Entonces, desde una perspectiva educativa, los educadores pueden crear estos canales para compartir contenido educativo, tutoriales. Casualmente después uno los graba, estos encuentros los sube a la red y los puede utilizar y enriquece a la comunidad. Y si no lo sé hacer, puedo apelar a inteligencia artificial. Y como dice Steve Jobs, la creatividad simplemente consiste en conectar cosas. Y hoy en día tengo la inteligencia artificial que me ayuda en esto, pero ante todo debo anteponer la inteligencia natural, la nuestra, que es la que me lleva a conocer cuál es el contexto, qué objetivo me propongo, qué consigna de trabajo le voy a dar a mis estudiantes y qué coherencia van a tener entre todas sus partes. Muchísimas gracias por la atención. Marcel. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, Jorge, por esa síntesis. Yo también los escuché a todos y me encantó las exposiciones de la mañana y lo que uno puede retroalimentar. Quiero poner algunas cuestiones de énfasis, así, de algunas cosas que yo dije, uniéndolas con las que dijo Fabián ahí de por medio, desde mi óptica. O sea, si uno tiene en cuenta la dinámica evolutiva de la educación que se tiene en este momento, la inteligencia artificial no es simplemente una opción, sino que es una necesidad imperante. Y eso sí lo trabajo con mis estudiantes. En la medida que formo profesores, en la medida que más se nieguen los profesores a decir, no, esto arruina al estudiante, esto, los retrotraigo y los llevo a la época en la cual aparecía la calculadora, que decía, no, es que era mejor, ¿cómo vamos a hacer los cálculos del logaritmo que usábamos la tabla de Howell? Así la aprendí yo. Entonces me dice, no, esto tiene que impactar y moverte a preparar una actividad diferente. Entonces, en una época de atrás hacíamos problemas determinísticos donde estaba la técnica ahí de por medio. Hoy tengo que ser mucho más creativo para preparar un buen problema. Y voy a poner así cosas que sí hace bien la inteligencia artificial y otras que no lo hace bien, pero está la inteligencia humana de por medio. Si le pido que me diseñe un problema para la clase, lo hace espantoso desde el punto de vista de la didáctica de la matemática. Son problemas determinísticos, convergentes y hasta los pauta en extremo. Si uno dice, yo quiero hacer para la ciencia económica, te da la ecuación de demanda, te dice, calcule para esto, calcule, como aparece en muchos de los libros de texto que los criticamos quienes hacemos didáctica de la matemática. Porque quien está en ciencias económicas nunca le cae la ecuación de demanda, así, ay, no sé cómo graficar la ecuación de demanda, no le aparece eso. Le aparece un conjunto de datos y sobre el conjunto de datos tiene que hacer análisis. Así que eso nos lleva a nosotros cambiar las consignas de trabajo, donde ahora ya no le decimos es encuentre la ecuación de demanda, B, calcule la demanda para tal cantidad, calcule el precio para esto. Esos ejercicios son espantosos. Matemática rutinaria, conductista, no sirve. Distinto es que a usted agarre, le dan un conjunto de datos y le dicen, realice un informe donde analice ese conjunto de datos con fundamentos matemáticos y económicos. La inteligencia artificial hoy en día no lo resuelve de esa forma. Solo sugiere qué hacer. Habría que encontrar un modelo, claro, porque les enseñamos a los alumnos, analizar ese conjunto de datos, qué pasa para esto, analiza qué podría ocurrir cuando la demanda es elástica, cuando es inelástica, qué pasaría ante un aumento de un precio, sugerí un aumento de un precio, cuál es más común, qué dice. Entonces eso lleva a escribir y hacer un análisis. Y por eso les pedimos a los estudiantes después antes de presentar tu análisis, también cotejalo en pedí con los pronombres adecuados y todo, es que te corrijan gramaticalmente. Pedí un especialista en ciencias económicas y un especialista que te corrija, no que te diga el informe, sino que te corrige, que te sugiera qué puntos de tu análisis deberían mejorar. Y hemos notado en estudiantes que los tenemos en matemáticas 1, 2, 3, que al usar inteligencia artificial, que en los exámenes no se les permite inteligencia artificial,
vimos las producciones de lo que ellos colocaban en los foros de discusión, lo que colocaban en las instancias donde ellos la usaban, con la hora de desprenderse, que algunos sí hacen esos procesos reflexivos y mejoran notablemente los procesos de comunicación oral y escrita, porque les enseñamos que sea reflexivo entre lo que usted está escribiendo y lo que sugiere la inteligencia artificial. Entonces, hoy abre un abanico enorme de posibilidades para los profesores para potenciar trabajar con problemas en clases que sean más reales y genuinos, no problemas determinísticos, sino los problemas en los que tenemos no son todos determinísticos, sino que tienen, no existe la respuesta para un determinado problema real, sino que existen múltiples respuestas acorde a todos los supuestos que uno puede tener. Si se mantiene la inflación, si se mantiene esto, si se mantiene la demanda, esto podría ocurrir tal cosa. Entonces, hasta el lenguaje uno lo debe modificar. No puede decir, va a pasar tal cosa. No, podría pasar tal cosa en la medida que, hasta cuando resolvemos problemas de proporcionalidad, por ejemplo, les decimos a los estudiantes, para que usted aplique una regla de tres simple, tan elemental, ¿cuáles son todos los supuestos que usted tiene detrás? O sea, que se va a mantener con esto, que se van acá, que no va a haber oferta. Coloque todos estos supuestos. Hasta incluso en ese sentido es bueno la inteligencia artificial porque cuando uno le pregunta cuáles serían todos los supuestos que podría pensar, tira un abanico enorme, pero uno tiene que decidir, ¿este sirve o no sirve? Bueno, con eso cierro mi intervención como diciendo, es una herramienta que le permite hoy al profesor potenciar los problemas y pasarnos de los problemas que sí criticamos que aparecen en los libros, que son mecánicos, reglitas para aplicar la regla del binomio, intramatemático, hacer la cuentita pensado para el siglo XIV y hoy estamos mucho más lejos del siglo XIV. Muchas gracias.